Bueno, buenos días, buenas tardes. Mi comentario de hoy pues es un poco triste al principio porque hoy se suma a la lista de feminicidios la muerte de María Ninosca Polanco, una jovencita de 15 años de edad que la encontraron muerta a las orillas del río Nizao y estaba embarazada de mellizos. Fue ultimada por un señor conocido como Oreja y está detenido en San Cristóbal. Ella tenía una pareja joven, un chico creo que de 17 años de edad, y que se había separado de él hace meses. Parece también que probablemente tenía alguna conexión o algún tema también amoroso con quien le ultima la vida, y eso me imagino que estará en investigación, pero es una pena muy grande, una muchacha primero joven embarazada de mellizos a los 15 años de edad, con una pareja de 17 años, imagínense ustedes, y lo peor que es que se haya sido muerta de esa manera tan fea. Nosotros entendemos que se debe de reforzar más las políticas públicas respecto al tema de los feminicidios, porque están aumentando mucho en comparación con los primeros meses del año pasado. Se ha incrementado bastante la muerte de mujeres en el país. Y eso pues es un asunto complicadísimo porque a pesar de que el gobierno anunció una política para eso y que desde el Palacio se habló y se ha hablado mucho también de algunas técnicas desde el Ministerio de la Mujer, entiendo que no ha sido suficientemente apoyada porque este tema nos concierne a toda la ciudadanía. Entonces hay que poner en práctica muchísimas cosas que ayuden a cambiar la cultura machista de nuestro país. Y a veces creemos que no, pero influencia, señores, el lenguaje excluyente, influencia el tema educativo, lo que es tener la educación sexual en las escuelas, porque a veces entiendan que hay personas, niños o niñas, que no vienen de hogares, que han tenido la oportunidad de formarles en ese sentido. Entonces, que no hablan así con sus padres de esa manera abierta, pero sí cuando tú tienes una estudiante, tú tienes los estudiantes ahí en el aula, su espacio de aprendizaje, que conozcan su cuerpo, la parte anatómica, el órgano reproductor, cómo funciona, etcétera. Eso es importante. Los otros días, yo creo, mi hijo de 10 años que cumple ahora, me estuvo hablando de la importancia de del órgano reproductor. Y mira que en mi casa hablamos abiertamente, pero ¿quién más que un docente para saber a qué edad y qué clase de contenido puede ir llevando paso a paso? Porque a veces también se cometen errores con los niños y niñas, que le queremos meter contenidos que ellos no están necesitando según esa edad. Uno tiene que ir respondiendo paulatinamente. Hay un anuncio muy jocoso que está en YouTube, que una hija le dice a su mamá, estaba ahí ayudando en la cocina, y le dice, mamá, ¿qué es virgen? Y ella se pone nerviosa y empieza a hacer unas historias larguísimas, y al final de cuentas lo que la niña había visto el aceite de oliva que decía extra virgen, y eso era lo que estaba preguntando. Entonces es muy importante permitir y apoyar que en las escuelas no solamente se dé la educación sexual, que es un tema anatómico, sino también ir bajando los niveles de agresividad. Por eso a veces se le echa mucho la culpa a la música, porque es que hay música también que promueve la agresividad entre la mujer y el hombre, ese tipo de cosas, pero la música es reflejo de lo que nosotros vemos, lo que nosotros somos. Entonces, por ahí yo creo que hay que ir reforzando con una campaña más efectiva y darle más apoyo realmente a las cosas que vienen del Ministerio de la Mujer, porque independientemente de todo, yo sé por hecho que el género, se habla mucho de eso, pero no se asume como una política interna de nuestro, que nosotros no la asumimos, al contrario, la ciudadanía incluso se vive burlando de toda cosa que tiene que ver con el asunto de género, y por eso es que pasan también estas cosas frente a nosotros. Por otro lado, quería hablar sobre la participación que tuvo ayer la señorita apellido Hogan, que habló sobre el tema de Facebook e Instagram. Fue aquella persona quien denunció y que tuvo ayer
pues participación ante la Corte en Estados Unidos, diciendo, ella explicaba por qué las cosas, el tema de la vulnerabilidad. Incluso en Facebook ha salido ellos como desmintiendo o quitándole un poco de veracidad a lo que ella presenta. Sin embargo, hubo algunas cosas importantes que salieron a relucir ahí. Y lo que es una realidad es que la plataforma está diseñada para aprovechar las emociones negativas y para mantener a las personas conectadas en una red social. Y eso no lo dice ella nada más. Aquí mismo en este canal se pasa un documental que es de un periodista alemán que hizo todo un trabajo de investigación y se hizo pasar por un asesor político de un partido en esos países, por ejemplo, como Alemania y falsa también en Inglaterra. Hay partidos que son satíricos, que utilizan el tema de tener un partido, son legales, pero sí están como para meter, vamos a decir, temas que sean controversiales, que no, quizás no sean muy populares, porque su misión realmente no es llegar al poder, sino es poner en agenda algunos temas, que sacarlos a relucir. Entonces, él se valió de eso para ir a Inglaterra y como quizás nos acordamos del famoso escándalo de Cambridge Analytics, pues esto quizás ya Cambridge Analytics cerró, pero esa función la están haciendo otras empresas. Y él pues consiguió cita con varias empresas de esas y logró grabar videos y todo, y cómo esas empresas le explican cómo utilizan los datos. Y ya aquí en este programa hemos hablado de eso, incluso tuvimos la oportunidad una vez de traer aquí un experto en lo que es ciencia de datos, que es lo que trabaja la señorita Hogan, que es quien habla al respecto, que decía, bueno, habían temas que no tenían que ver conmigo, pero por los papeles a los que yo tenía acceso dentro de la empresa de Facebook me daba cuenta. Ella también dice algo muy interesante: cerrar Facebook no es la solución. La solución sería por otro aspecto, o sea, que haya mayores regulaciones, eso por un lado, y por otro lado, quizás, que era algo que casualmente hablábamos ayer aquí de cómo fue el Twitter en sus inicios, que todo era cronológico. Por ejemplo, tú entrabas a la plataforma y así también lo fue Facebook, y a ti te salía lo que las personas iban publicando en ese momento. Si yo estoy a las 3 de la tarde, casualmente quienes estén hablando, a quien yo sigo a las 3 de la tarde, pues a esa hora es que yo leo lo que la persona publicó. Desde que empezó con inteligencia artificial a elegirte temas y a encerrarte en una burbuja, ya el paradigma del tema de las redes sociales ha cambiado mucho. Por eso, por ejemplo, a veces hay grupos políticos que no se dan cuenta de cómo está la población, hacia dónde va, porque en su entorno digital lo único que reciben es aquella cosa que va en combinación con su pensamiento. Entonces a ti se te puede estar armando cualquier problemática social, y quizás no me refiero a personas que tengan como jefes de Estado, porque esos ya pagan este tipo de servicio para vivir pendiente de cómo está el sentimiento de la población, pero sí personas involucradas en algún tema, pues no, a veces no tienen cómo saber o cómo darse cuenta de cómo está ese sentimiento social, porque siempre se le presenta a uno un tema que está dirigido hacia ti por tu comportamiento ante las redes. Yo soy de la que recomiendo, y tengo un tiempo trabajando el tema de Internet Sano, que llegó al país como una iniciativa que empezó por Indotel en el año 2008, si mal no recuerdo, y empezamos a trabajar el tema de la importancia de lo que es el Internet seguro, que se celebra el segundo día de la segunda semana del segundo mes del año, que por lo regular cae siempre un martes de la primera o la segunda semana de febrero. En esta celebración, que es impulsada por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, pues se habla mucho del cuidado de niños, niñas y adolescentes con el uso de las redes, porque se entiende que un niño solo en el Internet, sin que tú estés pendiente, etcétera, pues puede ser víctima de cualquier abuso, en vista de que, por ejemplo, tú estás en un videojuego y una persona puede hacerse pasar por otro adolescente o por otro niño igual que tú, y no sabes si estás hablando con un adulto, y hay mucho tema de pedrastría, entre otras cosas. Entonces, por eso me involucro mucho con el tema, porque además de ahí, pues duré unos años haciendo unos maratones especiales, incluso con la ayuda del propio Selmo, que hacíamos unos maratones de radio en radio digital y en diferentes medios, que nos uníamos para celebrar este día.
viendo cómo diferentes personas, según el área donde se desarrollan, ya sea el área de la cocina, artistas, etcétera, le sacan provecho al Internet porque ya el paradigma de la comunicación realmente ha cambiado por el asunto de las redes sociales, por un lado, pero por otro lado también esto se ha convertido en una situación que nosotros tenemos que realmente volver a hacernos un llamado a la conciencia. ¿Qué tanta información nosotros damos en las redes sociales y qué tanta información nosotros usamos en nuestra vida para tomar decisiones respecto al sentimiento que nos ponen nos transmiten las redes? Por ejemplo, el primer día que vine aquí hablaba del tema de crispación y le decía, señores, cuando ustedes ven Instagram, cuando ustedes ven Facebook o algo, hay algo que te crea un sentimiento. Puede ser un sentimiento de alegría, puede ser un sentimiento de envidia, puede ser un sentimiento de frustración. O sea, óyeme, yo estoy en mi casa y yo veo que todo el mundo está en la playa. ¿Me frustra eso? O sea, vamos a hacernos esa pregunta, porque a veces no nos damos cuenta por qué algo nos está afectando. Y veo que esa situación que esa señora dice, pues tiene realmente que dársele la importancia de vida, porque llevar a nuestros adolescentes a sentirse mal, y nosotros como padres y madres también tenemos que colaborar para que nuestros hijos se desconecten de vez en cuando y que tengan otro tipo de intereses y otro tipo de vida. Esto es un tema que da mucho de qué hablar y el tiempo no me va a alcanzar para decir todo lo que quiero abordar al respecto, por lo cual dejo el comentario hasta aquí y mañana veré cómo pues nos vamos por la parte política y la incidencia que tiene Facebook y entre otras redes sociales. Y hasta aquí mi comentario.